¿Alguna vez ha pensado que el enfoque de su abuela para la jardinería tal vez estaba un poco anticuado? Enterraba los restos de la cocina directamente en la tierra, replantaba patatas germinadas del supermercado o utilizaba casi cualquier cosa que pudiera encontrar para hacer crecer su jardín. A pesar de estos hábitos aparentemente arbitrarios, su jardín se mantenía exuberante, verde y completamente libre de plagas, sin costarle un solo céntimo. Sorprendentemente, la ciencia moderna confirma ahora que estas formas anticuadas son algunos de los métodos más eficaces disponibles. Hoy exploraremos 27 de los secretos de jardinería de la abuela, que en su día fueron descartados o incluso prohibidos, pero que hoy se reconocen como la obra de un verdadero genio de la jardinería. En la década de 1960, el olor penetrante que emanaba de los cubos de remojo en el patio trasero de la abuela a menudo provocaba quejas de los vecinos. En aquel entonces, remojar ortigas se consideraba una contaminación ambiental del vecindario, debido a este intenso olor a fermentación, tanto que algunos ayuntamientos incluso enviaban cartas pidiendo a la gente que dejara de hacerlo. Muchos temían que el agua de color marrón oscuro solo atrajera moscas y gérmenes en lugar de ayudar a las plantas. En consecuencia, se apresuraban a gastar dinero en caras botellas de Miracle-Gro. Sin embargo, la abuela veía esta mala hierba de otra manera. Se ponía sus guantes gruesos, arrancaba con cuidado las ortigas más frescas, las metía en un cubo con agua de lluvia y esperaba pacientemente 2 semanas. Cuando el agua se volvía de un marrón intenso, la diluía en una proporción de 1:10. 2:10 para regar sus tomateras. Las hojas se volvían tan verdes y los frutos tan regordetes que ningún producto químico podría igualarlo jamás. En 2019, investigadores de la Universidad de Coventry dieron la razón a la abuela, demostrando que este té de ortiga proporciona tanto nitrógeno como las principales marcas comerciales y ayuda a las plantas a prosperar de forma natural. Proteger los semilleros de hortalizas jóvenes de las visitas de conejos o ardillas siempre es un dolor de cabeza para los jardineros. Sin embargo, el uso de pimienta o especias en el jardín hace que muchas personas teman que esto altere el sabor de las verduras o haga que las hojas se quemen bajo el sol abrasador. A menudo elegían soluciones más extremas, como la instalación de antiestéticas vallas de alambre de espino o la pulverización de repelentes químicos. La abuela tenía una forma mucho más sutil y suave de proteger sus plantas con polvo de pimienta de cayena. Caminaba alrededor de la base de las plantas y esparcía esta pimienta para crear una frontera invisible. El compuesto de capsaicina de la pimienta es un fuerte irritante para las sensibles narices y patas de los roedores. En cuanto un conejo o una ardilla lo toca, recordará esta desagradable sensación y no se atreverá a volver una segunda vez. La pimienta de cayena es un material orgánico natural que es completamente biodegradable y no deja productos químicos tóxicos como los insecticidas sintéticos. Sin embargo, en algunas hojas sensibles, debe probar primero en un área pequeña para evitar quemaduras. Después de cada lluvia, cuando el olor se haya disipado, recuerde esparcir una nueva capa de pimienta para que siga haciendo efecto. Durante los veranos de sequía récord, en los que se imponían prohibiciones de uso de mangueras, el mayor temor de un jardinero era tener que ver cómo todo su jardín se marchitaba de sed. Mientras tanto, cada día se desperdiciaban por el desagüe cientos de galones de agua de fregar, bañarse o lavar, y nuestras abuelas lo aprovechaban. Algunas normativas siguen siendo cautelosas con el uso de aguas grises debido a la preocupación por los fosfatos de los detergentes. Pero con los jabones ecológicos modernos, esto ya casi no es un problema. La abuela solía guardar el agua de fregar o de bañarse y se aseguraba de usar jabón biodegradable para mantener vivas sus judías y flores. Un hogar medio puede generar hasta 25 galones de aguas grises al día, un recurso valioso suficiente para que un jardín supere el mes de julio más duro. Está demostrado que los jardines de la abuela se mantenían verdes mientras todo lo demás a su alrededor se secaba, gracias a esta agua que la gente antes consideraba perjudicial. Su abuela no se preocupaba por las filtraciones de fosfatos,
Se preocupaba de que sus tomates se marchitaran. Diferentes prioridades, pero todo es simple sentido común. Cuando el pronóstico del tiempo advierte de una inminente ola de frío, a menudo cunde el pánico entre los jardineros novatos. Un error común es el uso de grandes lonas o bolsas de plástico que simplemente se echan por encima sin apretar, lo que puede romper accidentalmente las ramas jóvenes o crear un ambiente sofocante en el que la planta se pudre debido a la humedad atrapada. La abuela Eas era diferente. Nunca gastó un céntimo en costosos equipos de protección, pero aún así mantuvo sus plantas perfectamente a salvo de las heladas. Recogía grandes garrafas de plástico de leche o macetas viejas. Les cortaba el fondo y las colocaba sobre cada plántula como si fueran mini invernaderos. Cuando hacía mucho frío, tal vez amontonaba un poco de tierra o ponía una pequeña piedra alrededor del borde para mantenerlas estables. Durante toda la noche, el plástico retiene el calor que sube del suelo y evita que el viento frío toque directamente las hojas, impidiendo así la formación de escarcha. Al mismo tiempo, hay suficiente aire en el interior para evitar la podredumbre húmeda que se produce con las envolturas de plástico. A la mañana siguiente, cuando la temperatura sube, puede levantarlas o abrir una rendija para que las plantas no se asfixien. Este método protege a las plantas jóvenes del frío de forma gratuita, utilizando objetos cotidianos de manera muy eficaz. Muchos jardineros se preocupan cuando ven que las hojas de los tomates empiezan a amarillar entre las nervaduras, y la reacción habitual es comprar fertilizantes especiales. Pero eso conlleva un riesgo. Si se aplican incorrectamente, las raíces pueden quemarse y el suelo se vuelve dependiente de los productos químicos sin que se vean resultados claros. Mientras tanto, hay una forma más sencilla que la abuela ha estado utilizando durante mucho tiempo. Simplemente disuelva una cucharada de sal de Epsom en aproximadamente 1 galón de agua y luego viértala alrededor de la base de los tomates cada 2 semanas, sin mezclas complicadas, sin equipo especial. El éxito de esto no es solo suerte. La sal de Epsom es en realidad sulfato de magnesio, una fuente de magnesio que las tomateras consumen muy rápidamente durante la fotosíntesis. Cuando les falta magnesio, se ven esas hojas amarillentas entre las nervaduras. La adición de este ingrediente especial ayuda a las hojas a recuperar su color, mejora la fotosíntesis y ayuda a la planta a florecer y dar frutos mejor. Hoy en día, muchas guías de jardinería modernas también confirman el papel del magnesio para las plantas, especialmente para los tomates. Es una solución sencilla y económica que, si se aplica correctamente, está totalmente respaldada por la ciencia. Hay un truco de jardinería que es tan eficaz que en sus días se consideró un tabú. No porque fallara o fuera perjudicial, sino porque funcionaba demasiado bien. Mientras la gente está ocupada persiguiendo fertilizantes comerciales que son caros y hacen que el jardín dependa de ellos, se desperdicia una rica fuente de nutrientes naturales del cuerpo. Las preocupaciones anteriores sobre la higiene y la contaminación del agua llevaron a que este método se eliminara de las guías modernas. Para la abuela, sin embargo, la orina era oro líquido que podía duplicar o triplicar el rendimiento de las cosechas. La ciencia ha demostrado que la orina fresca contiene nitrógeno, fósforo y potasio, en una forma que las plantas pueden absorber inmediatamente. La abuela la diluía en una proporción de 1:10 con agua y la vertía en la base de las plantas, añadiendo a menudo una capa de mantillo de paja para retener el nitrógeno en el suelo. Regar temprano por la mañana o en la frescura de la tarde ayuda a reducir al mínimo los olores y la evaporación. Con solo una regadera, puede convertir algo que antes se consideraba un desecho en un fertilizante gratuito, rápido y eficaz. Una inteligente lección de supervivencia de la generación que nos precedió. ¿Alguna vez ha probado alguno de estos consejos? Comparta sus experiencias en los comentarios a continuación. Antes de que los contenedores de compost se convirtieran en complicados productos comerciales, la abuela solo necesitaba una pala y 10 minutos a la semana para enriquecer su suelo. Los métodos modernos de compostaje a menudo requieren hoy en día que la gente controle las temperaturas, voltee constantemente el montón
y compre contenedores caros, lo que hace que el trabajo parezca una tarea pesada. Algunas personas temen que enterrar la basura directamente atraiga ratas y plagas, pero el método de compostaje en zanjas de la abuela demostró lo contrario. Cavaba zanjas de unas 12 pulgadas de profundidad entre sus hileras de plantas, echaba cáscaras de verduras, hojas de té y cáscaras de huevo, y luego las cubría con tierra. En realidad, estos desechos enterrados a gran profundidad solo atraen a las lombrices de tierra, las verdaderas ingenieras de la naturaleza. Las lombrices de tierra se sienten atraídas por esta fuente de alimento y la descomponen directamente en la zona de las raíces, al tiempo que aflojan el suelo de forma natural. Después de solo una temporada, el suelo seco y cansado se vuelve oscuro, rico en humus y tan desmenuzable como un pastel de chocolate. Este sencillo método no solo hace innecesarios los voluminosos equipos de compostaje, sino que también aporta vida duradera al suelo a partir de las mismas cosas que íbamos a tirar. En la década de 1940, los céspedes verdes frente a las casas se consideraban una pérdida de espacio, y la gente los cavaba para la campaña Dig for Victory, cavar para la victoria. Sin embargo, en la década de 1960, cultivar verduras en el jardín delantero se convirtió gradualmente en un tabú porque se consideraba poco atractivo, y algunos ayuntamientos incluso amenazaban con multas a quienes lo hacían. Muchas familias se vieron obligadas a trasladar su jardinería al patio trasero, que a menudo estaba a la sombra de la casa, mientras que el soleado jardín delantero orientado al sur quedaba solo para el césped ornamental. Algunas personas, sin embargo, nadaron a contracorriente. El decoro no llena el estómago. En lugar de mantener un césped, utilizaban el jardín delantero para cultivar coles, zanahorias y hierbas. Colocar las plantas donde hay más luz aumenta el rendimiento sin necesidad de más espacio o dinero. Cabe destacar que este enfoque ya no se considera inusual hoy en día. Movimientos como Incredible Edible han demostrado que cultivar alimentos justo delante de la propia casa tiene todo el sentido del mundo y ayuda a muchas familias a ser autosuficientes durante meses. Lo que antes se consideraba una violación de las normas estéticas, hoy se considera una solución inteligente, sostenible y eficaz. Cuando las chimeneas de carbón aún eran comunes en todas las casas, el hollín era un recurso rico que la abuela nunca desperdiciaba. Muchas personas temían que el hollín pudiera contener sustancias nocivas si se aplicaba incorrectamente, pero la abuela tenía un proceso muy cuidadoso. Almacenaba el hollín en sacos secos durante al menos 3 meses para que los compuestos de azufre pudieran disiparse. Después esparcía ligeramente una capa alrededor de la base de cebollas o zanahorias. El color negro del hollín ayuda al suelo a absorber más calor en primavera, mientras que su olor característico ayuda a ahuyentar a las moscas dañinas. Lo más importante es que la textura áspera del hollín es como una cama de clavos sobre la que las babosas no pueden arrastrarse para llegar a las plantas. La ciencia moderna confirma que el hollín proporciona oligoelementos como potasio y nitrógeno, ayudando así a proteger las plantas sin dañar el ecosistema. Hoy en día, el uso de productos químicos para el control de babosas con metaldehído ha causado tristes consecuencias como el envenenamiento de aves y erizos en el jardín, por lo que el hollín se recuerda como una herramienta maravillosa. Sin embargo, debe tener mucho cuidado de no usar hollín fresco y nunca esparcir una capa gruesa, ya que esto puede asfixiar las raíces y causar un desequilibrio de nutrientes. Fertilizar cada planta individualmente a menudo se considera un trabajo duro que requiere cavar constantemente para que los nutrientes puedan llegar al suelo sin ser arrastrados por el agua. Pero cavar demasiado puede dañar las sensibles raíces de las plantas jóvenes. Y las lombrices de tierra son lo mejor que le puede pasar a su suelo. La abuela creó fábricas automáticas de fertilizantes directamente en sus semilleros de hortalizas con viejos cubos de plástico. Cogía un cubo sin fondo, perforaba muchos agujeros pequeños en los lados y lo enterraba profundamente en la tierra, de modo que solo quedara visible la tapa.
Todos los días ponía restos de cocina dentro. Las lombrices olían la comida, entraban por los agujeros, digerían los desechos y luego volvían a salir, llevándose los nutrientes para distribuirlos por todo el jardín. El movimiento constante de las lombrices también ayuda a aflojar el suelo de forma natural, sin intervenciones bruscas por parte del ser humano. Este método de torre de lombrices no solo proporciona fertilizante constante, sino que también crea un sistema de eliminación de residuos in situ muy eficaz y limpio. Una prueba de la infinita creatividad de los jardineros del pasado. Hoy en día, incluso puede usar tubos de PVC. Simplemente perforar agujeros en los lados y lograr los mismos excelentes resultados. Los tallos de ruibarbo que crecen de forma natural suelen ser duros, verdes y muy ácidos, lo que los hace menos populares para los postres. Los centros de jardinería modernos a menudo intentan venderle macetas de cerámica especiales por hasta $50 para solucionar esto. Sin embargo, el famoso triángulo del ruibarbo de Yorkshire construyó toda una industria sobre una sencilla técnica que la abuela solía aplicar con un viejo cubo de basura. El mismo resultado, pero con coste cero. Alrededor de enero, la abuela colocaba un cubo de basura boca abajo sobre la planta de ruibarbo. La ciencia detrás de esto es fascinante. La oscuridad total obliga a la planta a quemar la energía almacenada en sus raíces para estirarse hacia arriba en busca de luz. Como resultado, se cosechan tallos de ruibarbo de color rosa brillante, que son dulces y tan tiernos que se deshacen al cocinarlos, muchas semanas antes de la cosecha habitual. No necesitamos equipos sofisticados para obtener alimentos de alta calidad. Solo tenemos que entender las leyes de la naturaleza. Podría pensar que esto suena como una sentencia de muerte para su jardín, ya que el agua hirviendo está tan caliente que podría matar las plantas y destruir los organismos beneficiosos al instante. Por esta razón, muchas personas optan por pasar horas encorvadas, deshierbando hasta que les duele la espalda, o confían en herbicidas químicos que huelen a laboratorio. Pero nuestros abuelos veían una olla de agua hirviendo desde una perspectiva completamente diferente. Es una herramienta precisa y segura para eliminar las malas hierbas. Solo hay que saber cómo usarla en lugares donde no se tienen otras plantas. La abuela cogía un hervidor con agua recién hervida y la vertía directamente sobre las malas hierbas rebeldes que crecían entre las piedras del patio. El calor extremo rompe inmediatamente la estructura celular y cuece las raíces, de modo que la mala hierba no puede recuperarse. Este método ofrece resultados inmediatos, no deja productos químicos, y es absolutamente seguro para los niños o las mascotas que juegan en el jardín. Sin productos químicos, sin gastar dinero y sin horas de estar encorvado. Está claro que la jardinería eficaz no depende de los ingredientes, sino de cómo se utilizan. Uno de los trucos más sencillos que vuelve loca a la industria de las semillas es que la abuela aprovechaba la vida olvidada. En los años 60, los expertos a menudo lo desaconsejaban por temor a que el tizón tardío o los virus de las patatas comerciales pudieran transmitirse a los huertos domésticos. Sin embargo, para un jardín pequeño, este riesgo suele ser minúsculo en comparación con el beneficio económico. Mientras que muchas personas están dispuestas a gastar varias libras en unas pocas patatas de siembra certificadas, la abuela simplemente usaba las patatas germinadas que compraba por unos céntimos en la tienda. Las dejaba germinar un poco más en la oscuridad y luego las plantaba en la tierra. Solo 12 semanas después, tenía una cosecha de patatas fresca y sólida. Este pequeño consejo no solo ahorra dinero, es una lección sobre el respeto a la vida en cada ingrediente cotidiano y demuestra que los alimentos pueden cultivar más alimentos sin intermediarios costosos. Hubo un tiempo en que la gente se aconsejaba mutuamente no usar agujas de pino en el jardín por temor a que su acidez arruinara el equilibrio del suelo, lo que haría que las plantas se atrofiaran y finalmente murieran. Nuestra abuela no tenía ningún miedo a eso. Recogía capas de agujas de pino secas y caídas, que huelen a madera vieja, para esparcirlas alrededor de sus fresas y rosas.
indicaba que se esparciera una capa gruesa de unas 2 a 3 pulgadas para cubrir el suelo. Lo que en realidad hacía era crear una barrera de luz natural que impedía que las semillas de malas hierbas tuvieran la oportunidad de germinar desde abajo. Hoy en día, los científicos han aclarado por completo el pequeño truco de la abuela. En realidad, las agujas de pino secas se descomponen muy lentamente, y el cambio de pH que causan es minúsculo en comparación con la estructura general del suelo. Por el contrario, la suave acidez que se libera durante la descomposición es el entorno perfecto para que prosperen las plantas amantes de los ácidos, como las fresas o las rosas. Este mantillo también actúa como un gran cojín para retener la humedad en el suelo en verano y mantener las raíces calientes en invierno. Las babosas son siempre los ladrones nocturnos más molestos, capaces de devorar todos los brotes jóvenes de hortalizas en una sola noche húmeda. La solución habitual que usa la gente es esparcir gránulos de sebo químico azul en todos los parterres del jardín. Pero el miedo a que los pájaros, o el gato, o el perro de la familia puedan comerse estos gránulos siempre causa una sensación de incomodidad a los jardineros. La abuela tenía un enfoque mucho más relajado. No se necesitaban productos químicos, simplemente colocaba trozos viejos de madera contrachapada en los rincones más húmedos del jardín a última hora de la tarde. Las babosas son muy sensibles a la luz solar. Siempre buscarán el lugar más oscuro y fresco para esconderse cuando salga el sol. A la mañana siguiente, muy temprano, la abuela simplemente daba un paseo y daba la vuelta a estas tablas. Los resultados eran asombrosos, con docenas de babosas escondidas justo debajo, lo que le facilitaba recogerlas sin gastar un céntimo en veneno. La investigación del comportamiento animal ha confirmado que este es un método psicológico perfecto que convierte el propio instinto de supervivencia de las babosas en su propia trampa. Comprar macetas de plástico para semilleros no solo es caro, sino que a menudo genera residuos innecesarios después de cada temporada. Además, al trasplantar las plántulas al exterior, las sensibles raíces jóvenes a menudo sufren un shock o se rompen, por lo que la planta tarda mucho en recuperarse. La abuela nunca tiraba los rollos de papel higiénico porque sabía que eran las macetas biológicas gratuitas perfectas para los semilleros. Colocaba los rollos de pie, los llenaba de tierra y sembraba semillas en ellos. La clave era que no sacaba la planta cuando estaba lista para el jardín. Plantaba el rollo entero en la tierra. La ciencia de la biodegradación ha demostrado que este es el método de cultivo superior para plantas con raíces sensibles como el maíz, las judías o los rábanos. El cartón del rollo desaparece por completo en el suelo después de solo unas pocas semanas, creando una pequeña fuente de materia orgánica y permitiendo que las raíces crezcan de forma natural sin interrupción. Este método elimina por completo el shock de las raíces y garantiza la mayor tasa de supervivencia de las plántulas. De esta manera, la abuela no solo ahorraba mucho dinero en macetas de plástico, sino que también ayudaba al medio ambiente, una solución sostenible de la que los centros de jardinería modernos a menudo no quieren hablarle para poder seguir vendiendo macetas de plástico. Un error muy común que desanima a los jardineros novatos es sembrar todas las semillas de un paquete a la vez, lo que hace que 30 lechugas maduren exactamente al mismo tiempo. Este enorme excedente conduce a un grave desperdicio de alimentos si la familia no puede comerlo todo, seguido de semanas vacías sin ninguna hoja verde. Muchas personas temen que si siembran por lotes, será difícil controlar las plagas o que las plantas no crecerán de manera uniforme debido a los cambios climáticos. El secreto de la abuela era la técnica de la siembra sucesiva persistente. Cada 2 semanas, sembraba una hilera corta de verduras de hoja. No las sembraba todas a la vez, sino que dividía el paquete de semillas en muchas rondas. En la agricultura moderna, esta técnica se conoce como siembra sucesiva, un método para maximizar el rendimiento en función de las necesidades humanas reales. La ciencia ha demostrado que la siembra escalonada ayuda a distribuir los riesgos del clima y las plagas, al tiempo que prolonga el tiempo de cosecha muchas veces en comparación con la plantación tradicional.
Esto no requiere herramientas complicadas, sino solo una planificación sencilla y un poco de disciplina y cuidado. Las quejas por la falta de terreno a menudo impiden a los habitantes de las ciudades hacer realidad su sueño de tener un huerto autosuficiente. La gente suele centrarse solo en los parterres a sus pies, por temor a que las plantas que trepan por las paredes causen moho, arruinen la pintura o atraigan insectos a la casa. Nuestra abuela, sin embargo, veía en estos espacios verticales una mina de oro de productividad. Utilizaba vallas de madera y muros de ladrillo orientados al sur para cultivar judías trepadoras, pepinos y otras plantas enredaderas. Solo necesitaba unos pocos clavos y una red sencilla para tener un enrejado estable. Las paredes, especialmente las de ladrillo, tienen una gran capacidad para absorber el calor del sol durante el día y liberarlo lentamente por la noche. Esto crea un microclima cálido que ayuda a las plantas a crecer mucho más rápido que las que están en el suelo, que a menudo es frío y húmedo. Un simple panel de valla puede producir hasta 15 libras de judías cada verano, aprovechando al máximo la luz solar a diferentes alturas. Mientras que los arquitectos de hoy en día llaman a esto un jardín vertical y venden costosos sistemas de estanterías, en realidad es solo un pequeño e inteligente truco que la abuela usó hace décadas para optimizar su espacio vital. Las heladas repentinas por la noche son siempre una preocupación constante que puede matar a todas las plántulas recién germinadas. La gente a menudo intenta usar lonas de plástico gruesas para cubrirlas, pero esto a veces puede hacer que la planta se asfixie y se vuelva susceptible a los hongos. Y colocar piedras en el jardín puede dificultar el mantenimiento o hacer que el suelo sea pesado y difícil de trabajar. La abuela tenía una visión completamente diferente de estos guijarros mudos. A menudo colocaba un círculo de piedras alrededor de la base de las plantas amantes del calor, como los tomates o los pimientos, tan pronto como se plantaban. La ciencia lo ha demostrado a través del principio de almacenamiento de energía térmica. Las piedras son excelentes materiales de almacenamiento de calor. Absorben la energía solar durante todo el día y liberan calor silenciosamente al suelo durante las frías horas nocturnas. Este proceso ayuda a estabilizar la temperatura del sistema radicular y asegura que la planta no sufra un choque térmico y pueda mantener un fuerte crecimiento incluso en condiciones climáticas no ideales. Estas piedras en el jardín de la abuela no eran obstáculos. Eran almohadillas térmicas completamente gratuitas, impulsadas por la naturaleza. Cuando termina una temporada, la mayoría de las personas tienen la costumbre de tirar toda la tierra de sus macetas a la basura y apresurarse a comprar nuevas bolsas de tierra en la tienda. Este desperdicio no se trata solo de dinero, sino también del duro trabajo de cargar bolsas pesadas. La publicidad siempre asusta a los consumidores, haciéndoles creer que la tierra vieja está muerta, completamente vacía de nutrientes y llena de gérmenes peligrosos. Pero su abuela veía el suelo como un ser vivo que necesitaba ser revivido en lugar de ser reemplazado por completo. Tenía una fórmula sencilla pero eficaz. Solo quitaba aproximadamente el tercio superior de la tierra superficial cansada. Luego aflojaba la tierra de abajo y mezclaba un poco de mantillo o compost casero. La microbiología del suelo ha confirmado que conservar parte de la tierra vieja es una jugada muy inteligente. Este suelo ya ha construido una comunidad de bacterias y hongos beneficiosos que se han adaptado perfectamente al entorno local. Conservarlos ayuda a la nueva planta a crecer mucho más rápido que si se planta en un entorno de suelo estéril, de bolsas compradas. Este pequeño truco no solo le ahorraba mucho dinero cada temporada de siembra, sino que también mantenía el suelo fértil y desmenuzable de forma sostenible. Las macetas de hierbas compradas en el supermercado suelen ser una gran decepción cuando empiezan a marchitarse y morir en menos de una semana. La gente a menudo teme no tener buena mano para las plantas o que estas plantas hayan sido tratadas con productos químicos, por lo que no vivirán mucho tiempo. La verdad es que estas macetas se plantan demasiado densamente en un espacio pequeño con fines de exhibición, lo que hace que las raíces se asfixien y carezcan de nutrientes.
En lugar de tirar las plantas marchitas y desperdiciar dinero en macetas nuevas la semana siguiente, la abuela llevaba a cabo una revolución sistemática directamente en el alféizar de la ventana. Compraba una maceta de albahaca y, en lugar de dejarla morir, cortaba las ramas más sanas y las ponía en un vaso con agua limpia. La ciencia de la propagación asexual ha confirmado que enraizar en agua ayuda a la planta a formar rápidamente raíces nuevas y sanas. De una maceta de hierbas original, comprada por solo 1 libra en el supermercado, la abuela podía cultivar hasta 20 plantas nuevas y sanas para el jardín. Esto no solo proporcionaba una fuente inagotable de especias frescas para la familia, sino que también era una forma inteligente de ahorrar y demostraba que podemos superar los trucos comerciales, simplemente entendiendo cómo crecen las plantas. Cada vez que riega una planta en maceta, ver el agua negra y fangosa que sale por el orificio de drenaje y ensucia el balcón o el porche es un problema molesto para muchos. No solo es un desastre, sino que esta fuga de tierra expone las raíces jóvenes con el tiempo, destruye la estructura del suelo en la maceta y no deja a la planta suficiente medio para crecer. Muchas personas han intentado usar fragmentos de arcilla o piedras grandes para bloquear el agujero, pero a menudo hacen que la maceta sea más pesada, y a veces causan una obstrucción total que hace que las raíces se pudran por el encharcamiento. Nuestra abuela resolvió este pequeño pero delicado problema con un fino filtro de café. Antes de echar tierra en la maceta, colocaba un filtro de café sobre el orificio de drenaje en el fondo. Las fibras de celulosa del filtro están diseñadas para retener las partículas sólidas más pequeñas, mientras que el exceso de agua puede drenar de forma clara. Como resultado, el espacio vital de la abuela siempre estaba impecable. La tierra de la maceta se mantenía estable y las raíces de las plantas estaban protegidas. Con el tiempo, el filtro se descompone silenciosamente, permitiendo que las raíces crezcan a través de él con facilidad. Una solución increíblemente sencilla de la cocina resolvió por completo un problema que incluso las costosas herramientas de jardinería podrían no manejar tan bien. La aparición de colonias de hormigas en el jardín a menudo va acompañada de la preocupación por una plaga de cochinillas, ya que estas plagas viven en armonía con las hormigas. La primera reacción de la mayoría de las personas es usar fuertes aerosoles químicos contra las hormigas, pero esto mata accidentalmente a otros insectos beneficiosos y deja productos químicos tóxicos en las verduras. La gente teme que sin el uso de veneno no haya forma de deshacerse de las hormigas rebeldes, y si lo usan, perjudica a su propia familia. La abuela eligió una solución con un aroma cálido directamente del estante de las especias: canela en polvo. Esparcía una capa de este fino polvo rojo a lo largo del camino de las hormigas y alrededor de la base de las plantas sensibles. El olor fuerte y distintivo de la canela contiene compuestos que interfieren con el sofisticado sistema de comunicación por feromonas de las hormigas. Cuando se encuentran con este polvo, las hormigas se desorientan por completo, pierden el rastro de su colonia y se ven obligadas a abandonar el jardín para encontrar algo en otro lugar. Aún mejor, la canela tiene fuertes propiedades antifúngicas naturales y ayuda a proteger la base de la planta de enfermedades en suelos húmedos. Además, el aroma de la canela deja un olor agradable en el aire, una prueba de la sabiduría de usar ingredientes naturales para gestionar el ecosistema del jardín. Las herramientas de jardinería que se han oxidado en el cobertizo después de un largo invierno a menudo se consideran chatarra y se tiran sin dudarlo. Comprar constantemente tijeras o palas nuevas no solo es una pérdida de dinero, sino que también genera residuos metálicos que son difíciles de gestionar para el medio ambiente. Muchas personas temen que el uso de fuertes quitamanchas químicos de óxido ataque el metal o sea peligroso para sus manos. Nuestra abuela nunca tiró un objeto oxidado. En su lugar, preparaba un cubo y una botella de vinagre blanco barato. Remojaba todas las herramientas oxidadas en vinagre y las dejaba reposar toda la noche. El ácido acético del vinagre crea una reacción química con el óxido de hierro, herrumbre,
ablandándolo y haciendo que se desprenda de la superficie metálica. A la mañana siguiente, solo tenía que usar un trapo viejo o un cepillo para frotar ligeramente, y el metal brillante de debajo volvía a aparecer como nuevo. Restaurar las herramientas con vinagre no solo le ahorraba mucho dinero, sino que también prolongaba la vida útil de los objetos que la habían acompañado a través de muchas temporadas de lluvia y sol. El cuidado y el aprecio de la abuela por los objetos es una lección de vida sostenible que poco a poco vamos olvidando. Después de cada comida, la costumbre de verter el agua de cocción de las verduras directamente por el desagüe es un desperdicio silencioso que ocurre todos los días en millones de hogares. A menudo no nos damos cuenta de que durante el proceso de cocción, muchas vitaminas y minerales valiosos se han disuelto en esta agua. Muchas personas temen que el agua de las verduras pueda causar mal olor o atraer moscas si se usa para las plantas de interior. Para la abuela, esta agua era como una poción mágica para la tierra del jardín. Siempre guardaba el agua de las verduras, dejaba que se enfriara por completo y luego la usaba para regar las macetas alrededor de la casa. Los estudios agrícolas han confirmado que el agua de las verduras es un fertilizante líquido extremadamente rico en minerales como potasio y magnesio en forma disuelta, que pueden ser absorbidos inmediatamente por las raíces de las plantas. Estos nutrientes ayudan a que las hojas se vuelvan brillantes y verdes, y fortalecen mágicamente la resistencia natural de la planta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se debe añadir sal al agua de las verduras utilizada para las plantas, ya que esto puede provocar sequedad fisiológica y la planta se marchitará porque la sal puede extraer agua de la planta y conducirla al suelo. Deshiervar y tirar las malas hierbas directamente a la basura es normal. Todos lo hacen. La gente incluso piensa que las malas hierbas que se dejan atrás se convierten en un nuevo caldo de cultivo para más malas hierbas. Pero si conoce este método de la abuela, no volverá a gastar dinero en fertilizantes. De malas hierbas. La abuela ponía todas las malas hierbas arrancadas en un cubo con agua, cerraba bien la tapa y las dejaba en remojo durante unas 2 semanas. Está científicamente demostrado que este proceso de descomposición anaeróbica mata por completo la capacidad de germinación de las semillas, mientras que todos los nutrientes acumulados se liberan de nuevo en el agua. Como resultado, la abuela tenía un fertilizante líquido extremadamente rico en nitrógeno y potasio de forma gratuita, que ayudaba a las plantas a resistir las plagas y mantenía las hojas exuberantes y verdes. Este pequeño truco de la abuela no solo limpiaba el jardín, sino que convertía los desafíos en un gran beneficio. Una prueba de la sabiduría de jardinería sostenible y económica que todos deberíamos utilizar. Durante la temporada de siembra de ajo, a finales de otoño, el lento crecimiento de los brotes verdes bajo tierra a menudo hace que muchas personas teman que el ajo se pudra antes de que pueda echar raíces. Los dientes de ajo secos con sus duras cáscaras exteriores suelen ser muy difíciles de penetrar para el agua, lo que retrasa enormemente el inicio de la vida. Muchas personas temen que el ajo se atrofie si se planta en suelo seco. Pero si el suelo está demasiado húmedo, los dientes son susceptibles a los hongos. Para despertar las raíces con fuerza desde el principio, la abuela siempre daba a los dientes de ajo un baño nocturno antes de plantarlos. Separaba cada diente sano y lo remojaba en un bol con agua limpia. Los biólogos de plantas han confirmado que el remojo no solo ablanda la cáscara dura y seca, sino que también envía una fuerte señal bioquímica que activa las células de la raíz para que crezcan inmediatamente al entrar en contacto con el suelo. Gracias a este pequeño paso de preparación, el ajo en el jardín de la abuela siempre brotaba rápida y uniformemente, y finalmente producía bulbos firmes y picantes que eran muy superiores. Este último pequeño consejo de la abuela es una profunda lección para comprender el ritmo de la naturaleza, donde la preparación más cuidadosa trae las recompensas más dulces. Desde un cubo de fertilizante de ortiga de olor fuerte hasta rollos de papel higiénico en el alféizar de la ventana, el jardín de la abuela no era solo un lugar para cultivar verduras, sino un lugar donde se preservaba la sabiduría y el amor por la madre naturaleza. Estos pequeños consejos fueron una vez olvidados o desterrados,
pero hoy nos ayudan a encontrar el equilibrio, el ahorro y la sostenibilidad. Si estas historias sobre la sabiduría de nuestros antepasados han cambiado la forma en que ve el suelo bajo sus pies, suscríbase a nuestro canal y dele me gusta a este video. Descubrimos la historia y los secretos que el tiempo intentó enterrar. Hagamos crecer juntos un futuro mejor. Nuestro próximo cofre del tesoro de conocimientos se abrirá pronto.